Digo, las cosas que trajo la gente del Ministerio de Desarrollo. Es una locura. El pretexto es mostrar las artesanías maravillosas que hacen en cerámica blanca la gente cerámica? de Tandil. Pero todo lo que está sobre la cerámica no es de cerámica. Y le vamos a dar curso rápidamente. ¡Qué ricura! ¿O es de cerámica y yo me estoy comiendo la mague? No. ¡Qué ricura! Vamos a ver gente que trabaja de manera divina en cooperativa. Así que no te lo pierdas. Ya tenemos la mochila de Martincho, pero recién hablábamos de si el obispo había tomado los votos de castidad, se dice así, Martín, de pobreza, en fin. Mariana sostenía que no, y aquí en el Facebook se acaba ya de armar la polémica como corresponde con este tipo de temas. Martín, lo que pasa es que depende de dónde está el sacerdote. Si el sacerdote es de una orden religiosa, o sea, franciscano, jesuita, bla, 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 sí toma los 3 votos, que son pobreza, castidad y obediencia. Si el sacerdote es del clero secular, o sea que depende directamente de la diócesis, a su vez de la... Como en este caso, toma voto de obediencia, porque la estructura de la iglesia es vertical, y promesa de castidad y pobreza. O sea, ¿está claro? A ver, más allá de... Hay una diferencia entre el voto y la promesa, está claro, pero digamos, está traicionando de alguna manera también algo, una palabra. El voto le da pecado mortal instantáneamente, prácticamente, de acuerdo a la creencia. O sea, es una falta muy grave. Celibato no practica. No, el celibato está siempre. El celibato está siempre. Es la imposibilidad de casarse. Exactamente. No tener pareja. ¿Por qué? Porque vos no podés, la iglesia dice que no podés sostener un culto que requiere todo tu tiempo con tu familia, cosa que otras religiones no lo hacen. Recordemos, y hay una rama de la iglesia que tampoco. Sí, claro. Y el origen del celibato tenía que ver con las herencias, evitar que hay una cuestión económica. Claro, que se repartan las propiedades en las familias y quedara todo para la iglesia. Pero es importante decir esto porque hay muchas órdenes religiosas donde los votos sí son obligatorios. Los votos, o sea, obligación. En este caso, no. Hay 2 promesas y un voto. Obviamente, el obligatorio es el de obediencia. Capaz estaban discutiendo eso con la amiga en el mar. Es probable, es probable. Le estaba explicando esto. Claro, y le decía, ¿viste que hay una que él señala? Allá va mi promesa. Es una promesa que debo cumplir. Se fue la promesa. Vamos a Montehermoso. ¿Qué pasó allí, señor? Bueno, en Montehermoso se hizo... Vamos también a decir las cosas como son. Hasta el momento no hay registro de que se haya izado una bandera de este tamaño. 68,5 metros de altura, o sea, de largo, y mirá, ahí va. Vamos. Y 60 kilos, o sea, poquito menos de 1 kilo por metro, ¿no? Más o menos. Es la bandera que fue izada este miércoles en el Faro Recalada, ahí en el balneario de Montehermoso, lugar bonito, por cierto. Estuve hace muy poco ahí, cerca, en Dorrego y con el primo. En tus charlas, ¿no? En tu gira, por los caminos. El sábado voy a Puan. Los espero en Puan. Bueno, a la facultad. Abuelo. Bueno, esto la verdad que tiene que ver con los festejos que se hacen en la Argentina sobre el Día de la Bandera. Y recordamos también que hace muy poquito, allí en el Monumento a la Bandera en Rosario, hemos visto nuevamente este proyecto hermoso que es la bandera más larga del mundo, ¿no? Ha sido nota en todos lados, digo. Cuando aparecen estas banderas así grandes a mí por lo menos me alegra el corazón, porque por lo menos, qué sé yo, uno que tiene hijos piensa en la ilusión de los chicos de armar la bandera, de tener semejante banderón. Se lo dedicamos a la hija de Dani que le prometió, porque no se jura la bandera. Se promete. Le prometió lealtad de este año a la bandera. Nuestro productor general está absolutamente enternecido y conmovido. Vamos ahora al 4º Festival de Poesía Latinoamericana. Cuénteme, don Osval, ya que estaba molestando al señor. ¿Usted sabe qué pasó en el festival? Todo lo contrario. No lo estaba molestando en lo más mínimo. Sí, estaba molestando. Es más, voy a empezar este comentario diciendo que Martín Jáuregui tiene razón en esto que voy a explicar ahora. ¿Por qué la poesía siempre tuvo un lugar marginal? ¿Cuál es el lugar marginal? Los sótanos, los bares poéticos donde los poetas para 30, 40 o 50 personas leían sus textos. ¿Qué ocurre ahora? El Facebook, el Twitter, los sitios web han convertido la poesía, esos sitios, en una estrella de la cultura. ¿Por qué? Porque son textos breves que se difunden permanentemente en todas partes del mundo gracias a las nuevas tecnologías. Es decir, pasaron de vivir en bares, sótanos maravillosos, a los que he concurrido toda mi vida, ya en el siglo pasado concurría, han pasado ahora a Twitter,
a blog, y de esta manera la poesía gana muchísimo en difusión, pero también gana en estilo. ¿Por qué? Porque antes uno decía poesía, entonces decía Neruda, Mario Benedetti, en fin, Rubén Darío, en fin, las rimas de Becker, en fin, digo, porque no es que me parezca una gran poesía esa, pero nadie pensaba que podía haber un estilo que tuviera otros soportes, y esos otros soportes te dan una enorme libertad. ¿Por qué? Porque sube inmediatamente el texto y es criticado inmediatamente por otra gente. Entonces, en el Centro de la Cooperación, en estos días se discuten todos estos temas. Y hay poetas de Cuba, poetas de Colombia, poetas de Venezuela, por supuesto poetas de la Argentina como Jorge Bocanera, Mario Golubov, José María Palior, Oscar Steinberg, Alberto Spunger, que son poetas locales. Pero me parece que lo interesante de un festival de poesía en este momento es ver cómo las nuevas tecnologías favorecen mucho más, mirá lo que te voy a decir, lo diría hasta Martín, hasta eso pasaría, lo favorecen mucho más las nuevas tecnologías que a la novela, por ejemplo, porque eso ya supone un himno, ya supone otro tipo de lectura. En cambio, un texto breve incluso podría aparecer en Twitter, en las líneas que tiene el Twitter. Así que bienvenida a las nuevas tecnologías para difundir la poesía. Perdón, ayer dijiste que todo lo que se publicaba era una porquería, que era una bosta, que etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy estás diciendo que es maravilloso y que bienvenida a las nuevas tecnologías. Un archivo lo destroza. No, yo me puedo tomar lo que él dijo y voy a decir. Él dijo 99%. Acaba de hablar del 1% para él. Gracias, Martín. Ahora, yo debo decir una cosa que sí es cierto. Desde que aparece la posibilidad de publicar instantáneamente sin un editor de por medio, la poesía en la red creció. Pero muchísimo. Muchísimo. Porque además tiene la crítica inmediatamente. El comentario. El comentario, la crítica. Se presta, por supuesto, a que todo el mundo pueda subir sus textos. Claro. ¿Y por qué no? Por ejemplo, una Belén Francese. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Un Joe Fernández. Ella dice eso. ¿Por qué dice eso Federica Páez? Vamos a analizar a Federica Páez. ¿Por qué lo dice? Para que yo diga una sarta de barbaridades. No, obviamente, para eso lo dice. ¿Qué voy a decir? Quiero aclararle a usted que está mirando televisión. Belén Francese no es una poeta, es como poeta, digo, es lo peor de lo peor, pero lo digo con la mejor onda para que no se confunda, porque es muy importante saber dónde hay un poeta y dónde no lo hay. Por eso lo digo, ella me dio pasto, pero ese pasto, muy breve pasto, sirve para dividirlos tanto. Bueno, eso no es poesía, eso es otra cosa, es otro mundo, tiene que ver con el entretenimiento. Es como decir, si Hellblum es un periodista. No, no es un periodista, es un animador. Hay que tratar de ubicarse, me parece, en qué significa cada cosa, cuidar mucho la palabra. Te lo cierro con una poesía francesiana. Quiroga, Quiroga, cuando te escucho me quedo boba. Un aplauso, por favor. Chicos, alguien... Me entregué así de cuerpo y alma. Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Data que le quedó afuera al señor por destrozar gente. Vamos ahora a algo que de poesía no tiene nada. Te tiro abajo, te digo. Si te llevo al 2001, ¿dónde te queda el ánimo? Contame, adentro del corralito, ¿no? ¿Dónde te queda el optimismo? Adentro del corralito, ¿verdad? Y si hacemos una comparación con lo que pasa ahora, ¿qué está pasando en Europa? Y algo se parecen. Vamos al informe y después José lo charla con nosotros. La Unión Europea nace de los horrores de la guerra, pero al mismo tiempo pretendía integrar económica y socialmente a los Estados miembros. Hoy la brecha de productividad entre esos países resulta un abismo. Los eslabones débiles de la cadena son Grecia, España e Italia, la periferia del continente. Los acreedores de Grecia, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional reclaman la implementación de nuevos recortes, pero la gente no está de acuerdo. Las medidas que están tratando de firmar y ratificar serán la tumba de Grecia. Lo que vendrá será peor que la posguerra. Durante un mes, la Puerta del Sol se convirtió en el símbolo de un hartazgo masivo y fuera de lo corriente en una España en crisis. En los meses siguientes, decenas de miles de personas protestaron en las calles de varias ciudades españolas y del mundo. La crisis se ha profundizado, con una tasa de desempleo récord de más del 24%. El descontento aumenta frente a la cura de austeridad impuesta por el nuevo gobierno de derecha. El análisis evidencia que las 4 maniobras económicas aprobadas por los gobiernos de Berlusconi y de Monti en los últimos años impactan notablemente sobre el PIB del sur, donde la riqueza ha descendido un 2%, mientras en el norte ha bajado un 0,8%.
Los ayuntamientos están atravesando una grave crisis, pero en el sur es casi dramática. Más datos negativos para la economía italiana. Aumentan los expedientes de suspensión temporal de empleo presentados por las empresas y sigue disminuyendo la producción industrial. El paralelo con la situación argentina en el 2001 resulta inevitable. Muchos elementos en común se destacan. Pérdida de soberanía monetaria, gobiernos de tecnócratas que no representan a nadie, multitudes desahuciadas pronunciándose en contra de más ajustes. Estamos en Plaza de Mayo, cada vez son más los ciudadanos que espontáneamente llegan aquí. Hay gente de todas las clases sociales. Bueno, justamente lo que se puso en cuestión en 2001 fue el rol regulador del Estado, o sea, un Estado que se había achicado tanto que había privatizado casi todas las esferas de lo público, las empresas estatales, muchos servicios públicos. Ese Estado es el que entró en colapso. Había un modelo económico que hacía agua por los cuatro costados y eso es lo que la gente no aguantó más. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Y la verdad es que lo que se operó en la Argentina, en la famosa transición democrática, fue una decisión violenta, brutal, entre política y economía. La representación como principio legitimador de la democracia está puesta en duda como consecuencia, entre otras causas, de la traición de los representantes con respecto a sus promesas electorales. La Argentina de 2001, como el escenario de la Europa actual, expresan la imagen perfecta de una crisis de deuda que evidencia el colapso de las políticas neoliberales. Informe muy y bien, qué muy bien locutado. Muy bien, Martín, muy bien. Muy bien. No, a mí me pareció interesante cuando leíamos el texto, porque estos días lo primero que apareció en cualquier lugar era, bueno, igual que el 2001 Argentina. Y es así. Bueno, eso me parece que es interesante, por eso pensamos el informe, tratar de marcar las semejanzas y las diferencias, porque uno aprende de estas cosas y mira comparativamente. Hay un punto en común que equipara a la Europa de hoy con la Argentina del 2011, que es la pérdida de soberanía monetaria de muchos estados. Los países más débiles de la cadena europea, básicamente Grecia, España y Portugal en este momento, tienen una moneda que no pueden sostener, que es el euro. Como Argentina en su momento, en los 90, tenía una moneda que era el peso dólar, digamos, convertible uno a uno con el dólar, que tampoco la pudo sostener al final. Cuando uno pierde soberanía monetaria, es decir, cuando un país pierde la capacidad de devaluar, de apreciar la moneda, de vender, de comprar, es decir, cuando pierde la herramienta monetaria, le queda un solo frente con el cual hacer política económica, que es el frente fiscal. En situaciones de recesión eso implica ajustar, bajar salarios, recortar, etc. Es muy delicado cuando un país pierde soberanía monetaria, aunque hay diferencias obviamente en el sentido de que Argentina no construyó una moneda común como Europa con el euro, sino lo que hizo fue adoptar una moneda extranjera como el dólar. Digamos, este es el punto en común. José, ¿por qué no puede salir del euro Grecia? Puede, pero el costo es muy grande. Hay pocos antecedentes históricos de una salida de un tipo de cambio fijo sin un colapso político institucional. Argentina salió, digamos, Argentina explotó, estalló, implosionó, como a uno le guste. ¿Y Grecia no está cerca de eso? Grecia está cerca. Ahora, por eso me parece que... Me permito agregar algo, y por supuesto que me corregís porque sabes mucho más que yo, pero nosotros tuvimos el ingrediente además de la estafa de los bancos. Sí, pero eso vino después, Fede, eso fue un resultado de la incapacidad, digamos, del sistema de sostener el uno a uno. Fuimos estafados, sí, claro. Podría pasar en cualquier momento. Paul Krugman escribió un artículo hace 2 días diciendo que se viene un corralito en España. Sí, amenazan con eso. Hay una fuga hay una fuga de depósitos en los bancos griegos fenomenal. Ahora, así como hay algunas semejanzas, hay una diferencia muy grande que se podría resumir en una frase, que es: Argentina tiene soja y no tiene estado de bienestar. Argentina, digamos, la diferencia es la siguiente. En Europa, los países que podrían generar una salida del euro, por ejemplo Grecia, el cual más se discute, no tiene un bien de exportación tan claro como fue la soja argentina, que sostuvo la recuperación durante los primeros años de la posconvertibilidad. Ellos tienen el turismo, pero no les alcanza. Pero no es suficiente. Entonces, cuando vos devaluás, necesitas algo que exportar, que es lo que te da mucho ingreso de divisas en los primeros tiempos. Que en Argentina
Argentina fue la soja y fueron los combustibles también al principio. Sí. Después, con tanto crecimiento económico, la necesidad de combustible ya no, la demanda de combustible no superó la oferta. Ahora, y al mismo tiempo, los países europeos tienen mecanismos de bienestar, estado de bienestar, tienen seguros de desempleo, tienen salarios mínimos, tienen hospitales, tienen una serie de cosas que en la Argentina del 2001, después de 10 años de menemismo, estaban muy destruidos. Entonces tienen un tejido de contención que es quizás lo que está explicando que tanto en España como en Grecia haya movilizaciones, pero que el país no estalle como estalló la Argentina. Bueno, quien ha estado en estos tiempos allí en España, yo tengo amigos que tienen familia allí, cuentan que realmente se vive de otra manera muy diferente a como vivíamos nosotros aquí la crisis. Bueno, hay muchas, yo estuve hace poco en Europa y hay, por ejemplo, en España hay un sistema jubilatorio muy sólido que hace que muchos abuelos estén sosteniendo a los nietos, cosa que en Argentina en 2001 no había. No, era impensable. Es como absurdo. que el piso del cual se parte es mucho más alto en Europa, entonces las condiciones para comparar son imposibles. Si uno compara, pero digamos una cosa, si se sostiene durante mucho más tiempo esto, ese estado de bienestar... Igual de a poco se va deshilachando, de a poco se va deshilachando. Ahora, si uno mira los indicadores salvo desempleo, el resto de los indicadores, pobreza, analfabetismo, todos los indicadores de bienestar social, todavía Grecia en ese sentido está mejor que Argentina hoy, digamos. Entonces también para un país que está muy decadente de Europa, todavía está en ese sentido mejor que la Argentina hoy. Y hablábamos del 2001, hablábamos de un montón de industrias que se fundían, gente que se quedaba sin trabajo y a partir de allí el reagruparse. ¿De qué manera? Como la gente de Tandil con su cooperativa Cerámica Blanca. De eso vamos a estar hablando en el bloque que viene. Además, la Piquio viene a charlar con nosotros. La mochila de Jáuregui, a caballo y quién más. Decíneme, no seas malo, soy ansiosa. Patapúfete. Biondi. Muy bien. Pepe Biondi, Pepe Biondi. Bien, campeón. ¿Estás despierto? ¿Estás como loco? Estoy chispita. Tenés la parabólica plena. Estoy pibaracho. Ya venimos.